Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, bueno, vamos a esperar un minutico para que nos... 7 y 2 para que los demás se puedan conectar y ya iniciamos nuestra clase. Bueno, entonces tenemos las 7:03. Nuevamente los saludo, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Em, Ayer en el bloque de matemáticas em, me quedó sonando la pregunta de el señor Ospina y del señor Raigoso. ¿Alguno de los dos está? Sí, los dos están. Espero que me estén escuchando los dos, ¿no? Así sea por chat, ¿me confirman? ¿O dejaron el automático? Sí, señor. No, ok, listo. Entonces, por favor, es que ayer me quedó sonando la pregunta y ya entendí qué era lo que me estaba preguntando el señor Ospina. Y del taller de estadística en ese punto si hay que tomarlo de otra manera. O sea, no sé si en la pregunta A les dio lo mismo. Si no les dio lo mismo, es porque si hay que tomarlo de una manera, de una sola manera. A ver, nosotros habíamos dicho ahí como para que todo el mundo tenga ahí como el conocimiento del punto. Señor Raigoso, ¿cuántos subintervalos hay en todo el proceso, en todo el proyecto? ¿Cuántos subintervalos de 15 días? 34. 44, correcto. ¿Y cuántos subintervalos hay? La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en el 2021 eh, llegue una ráfaga de radio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos subintervalos hay en ese 2021? 24. 24. O sea que con esos dos datos ya sale esa probabilidad. ¿Sí? Con esos dos datos ya sale esa probabilidad. Lo que pasa es que las personas, o sea, todos ustedes, los que están escuchando en este momento, van a tener que explicar de alguna manera de dónde salieron esos datos. ¿Sí? De alguna manera van a tener que explicar y no solo es que la probabilidad es tanto, no. Ojo porque es que usted tiene que explicarme de dónde es que sacó esos datos. ¿Sí? De una vez le comento que todo debe tener procedimiento. Así sea una gráfica
así sea una división, así sea una multiplicación, así sea algo, ¿sí? Entonces a partir de esos dos datos ya salió la probabilidad, ¿sí? Ya salió la probabilidad. Por lo tanto, em, no sé si el señor Ospina lo haya tomado bien, porque es que según lo que yo le entendí a él, es que él tomó lo del año nomás y cuál era la probabilidad de que cayera una ráfaga en ese año, y no porque es que se toma como referencia todo el proyecto, ¿no? Todo el proyecto. Entonces por eso es que se toma como referencia los 44 subintervalos y, eh, y la probabilidad saldría de los subintervalos también, pero solo del 2021, o sea, serían 24 subintervalos. Espero que se haya entendido y no sé, pues señor, no sé si el señor Ospina está escuchando en este momento. Sí, sí, señor. Entonces sí, porque sí me había quedado sonando ahí la pregunta y ya entendí tu punto y sí, no, o sea, la verdad es que toca coger todo el proyecto, la duración del proyecto, que ese sería como el número de abajo de la probabilidad, ¿no? Y el número de arriba de la probabilidad son los subintervalos del 2021, que ya por ahí el señor Raigoso dijo cuánto será. Bueno, entonces ahí como para que tengan o tomen nota del asunto, porque sí, creo que ayer había explicado mal el asunto. Bueno, em, hoy vamos a hacer en este ratico algunos ejercicios de teorema del seno y teorema del coseno, ¿sí? Entonces vamos a tomar ejercicios básicos, algunos ejercicios básicos, y otros ya vamos a empezar a revisar, por ejemplo, ejercicios del MECLE y unos que tengo por aquí preparados, para que nos vayamos preparando como a todos los ejercicios, los tipos de ejercicios que pueden salir, ¿no? A todos los ejercicios que pueden salir. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y por favor me confirman que se esté mirando. Sí, señor, ahí te estoy. Listo, vale. Muchas gracias. Entonces, mm, el, pro- el, el propósito de hoy es solucionar ejercicios y problemas de aplicación. Uy, ¿qué pasó acá? Sencillos. Vamos a empezar con los sencillos, acerca del teorema del seno y del teorema del coseno, a partir de la implementación en contexto y el análisis de enunciados con el fin de dar respuesta a preguntas puntuales sobre triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Esa es como la idea de hoy. Ya después, en el siguiente bloque, vamos a empezar a subir un poquito el nivel a los ejercicios, aunque ya colocando el enunciado para mí, digamos que ya se le sube una rayita al nivel, debido a que tienen que hacer una interpretación y un análisis de lo que se dice literalmente y pasarlo a lo geométrico, ¿sí? A lo geométrico. Entonces, vamos a iniciar con ejercicios de este tipo. A ver, ojo, cuando usted se vaya a enfrentar algunos problemas, le van a ser puntual, o sea, van a ser mucho más puntuales las preguntas, ¿sí? No le van a decir solucione todo el triángulo y solucione todo y encuentre todas las cosas, no, no le van a pedir ese tipo de cosas así, simplemente van a ser mucho más puntuales en las cosas. Vamos a iniciar por ejemplo, con, con estos ejemplos, a ver. A ver, entonces imagínense en ese triángulo yo le digo que este lado mide 14 kilómetros, 14 kilómetros, que este ángulo mide 28 grados y que este otro ángulo mide 70 grados. ¿Listo? Entonces yo le voy a preguntar una cosa puntual. ¿Listo? La cosa puntual es X. ¿Sí? Le estoy preguntando ese lado. Puntualmente ese lado. Entonces, ¿cuál es la idea?
La idea es poder encontrar solo x siempre y cuando se pueda directamente, ¿no? Si no se puede directamente, entonces tocaría encontrar primero otro dato, ¿sí? Otro dato. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el ejercicio? Entonces abordamos el ejercicio a partir del nombramiento de los lados que usted tenga, ¿vale? Va a tener que nombrar los lados, o sea, pues para mí es lo más sencillo para que usted lo pueda, digamos que solucionar. Entonces, en ese caso, usted va a tener que nombrar los datos. Por ejemplo, qué sé yo, alguno dirá que este es su ángulo A y que este es su ángulo B, pero para otro su ángulo A debe ser este. Entonces ahí vamos a empezar como a diferir en procesos, no todos los procesos van a ser iguales, ¿no? Sin embargo, van a tener que llegar al mismo resultado. Sin embargo, van a tener que llegar al mismo resultado. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es nombrar los datos, ¿sí? Nombrar los datos. Entonces, es más, podríamos cambiarlos rápidamente. A, B y C. Cuando usted nombre los ángulos, los puede cambiar. Ya después de que usted nombre los ángulos, ya no puede cambiar los valores de los lados, ¿no? Porque eso ya tienen un nombre específico. Entonces, este sería el lado A, este sería el lado B, y el X realmente sería el lado C el que deberíamos encontrar. Cuando ya tenga usted el ejercicio, entonces usted lo que hace es ordenar las cosas que le dieron y revisar qué es lo que piden. ¿Sí? Ordena las cosas que le dieron. Entonces, vea, entonces que me dieron el ángulo B, que es de 70 grados. Me dieron el ángulo A, que es de 28 grados. ¿Sí? Y me dieron el lado B, que es de 14 kilómetros. ¿Qué me piden? Me piden el lado C. Vea, esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. ¿Sí? Ordenen los datos y empiecen a revisar de qué manera podrían llegar al lado C. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más óptima para llegar rápidamente al lado C? Cuéntenme. Por medio de seno. B sobre seno de C es igual a A sobre seno de A. Listo, sí señor. Entonces, efectivamente, para hallar C, ¿sí? Entonces tendríamos que aplicar el teorema del seno. Sin embargo, para aplicar el teorema del seno necesitamos hacer algo antes, porque sí, se va a poder hacer por ese lado. Pero ¿qué tendríamos que hacer antes? Hallar el ángulo C con la Sacar el suma. ángulo de C. Sacar el ángulo de C, correcto. Entonces, efectivamente, se va a poder obtener ese C por el teorema del seno. C sobre el seno de C es igual a, en este caso, a B, que tenemos dos datos, ¿no? B sobre el seno de B. Sin embargo, antes de aplicarlo debemos encontrar ese ángulo C. Y lo que acaban de comentar sus compañeros, entonces ese ángulo sale rápidamente porque la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, entonces a 180 usted le resta los dos ángulos que ya tiene, entonces le resta 70 y le resta 28. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto nos da? 82. 82. Listo, 82. Y ya tendríamos ese seno, pues por lo menos el seno ese. Entonces tendríamos acá C, que no lo tenemos, sobre el seno de 82, sobre el seno de 82, es igual a B, que es 14, sobre el seno de B, que es el seno de 70. Listo, sobre el seno de 70. Y ya lo que tendríamos que hacer es el despeje de C. Entonces aquí ya yo me imagino que ese despeje ya quedó tan claro que ya lo podría hacer cualquier persona, ¿no? Entonces multiplicamos los dos datos que están en diagonal y dividimos por el que sobra. Entonces, ¿cómo queda el despeje de C? 14 por seno de 82 sobre el seno de 70. Sobre el seno de 70, perfecto. 14 por seno de 82 sobre el seno de 70. Y listo, entonces ya atacamos ese resultado de manera puntual. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos dio ese C? 14.672 kilómetros. 14.652 72 kilómetros. 72. Listo, efectivamente tendríamos esa solución. Ahora, en
esta coma o esos puntos no se les vaya, digamos que a ir la idea de que esto es 14.000, ¿no? Tener en cuenta el contexto y, y pues nada, si es 14, algo y el contexto le está dando un 14, pues efectivamente tiene que ser un número de dos cifras, ¿no? Entonces ahí también tiene usted un parámetro para entender, venga, ¿será que me dio 14.000? Es que no entiendo bien esta anotación de la calculadora. No, pues efectivamente usted lo puede trabajar como 14,6 o 14,67 para no confundirse con 14.000, ¿no? O sea que la respuesta ya real, la respuesta sería que C es 14,6 kilómetros. ¿Sí? Ese sería C, el lado C. Ahora, si se dan cuenta que no necesariamente se tocó, tocó solucionar todo el triángulo, sino se ataca de manera puntual a uno de los datos. ¿Listo? Se ataca de manera puntual a uno de los datos. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. A ver, en este otro triángulo. Vale, cuidado. Vamos a dar este ángulo. Este ángulo es de 135 grados. ¿Listo? Vamos a dar este lado, que es de 24 metros. Y vamos a dar este otro lado, que es de 10 metros. ¿Listo? De 10 metros. La pregunta es hallar este ángulo. ¿Listo? Hallar este ángulo. Entonces ahora sí los quiero escuchar. ¿Cómo podríamos abordar el tema, el ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Organizar los datos que nos dieron. Organizar los datos, correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar? ¿Cómo sabemos qué es 24? Pues primero es nombrarlos, ¿no? Nombrarlos, ¿cierto? Entonces tendríamos que nombrar todos los elementos del triángulo, ¿vale? Entonces nombrarlos. Entonces, ¿a dónde colocamos el ángulo A? En el 135 grados. Listo. El ángulo B, X, ok. Entonces, efectivamente, por aquí te quedaría el ángulo C. Listo. Y pues ya con este nombramiento, pues ya directamente ya sabemos quién es A, quién es B, quién es C. ¿Quién es A? 24 metros. Listo. ¿Quién es B? El lado entre sería sería Correcto. El lado entre el ángulo C y el A. Listo. O sea que este sería el lado C. Muy bien. Entonces ya con el nombramiento ya podríamos organizar todo lo que nos dan. Entonces usted dirá acá, bueno, entonces nos dan A, que es 24 metros, nos dan C, que es 10 metros, y nos dan el ángulo B, perdón, nos dan el ángulo A, que es de 135 grados. Nos están pidiendo el ángulo B. Nos están pidiendo el ángulo B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder solucionar el ejercicio? Pues, profe, se puede por medio del teorema del seno, ¿no? Hallar el seno de C para, pues, después hallar indirectamente el ángulo que toca hallar. Correcto. Sí, señor. Efectivamente, esa sería como la cuestión que tendríamos que hacer. Vea, para poder hallar uno de los datos, habría que, como dice el señor Ospina, habría que hacer un proceso indirecto. Sí, un proceso indirecto, o sea, encontrar algo antes para poder hallar ahora sí directamente ese dato que nos piden. Ahí eso es lo que yo necesito, que cada uno de ustedes tenga esa iniciativa, ese razonamiento de, vea, pues en realidad para hallar B necesito hallar primero el ángulo C, y con el ángulo C, vea, y si usted halla primero el ángulo C, entonces ya con estos dos ángulos, usted aplica lo de 180, vea, lo de 180 menos los dos ángulos y ya tendría el ángulo B, ¿sí? Entonces no hay que como bloquearse en el asunto y empezar a revisar cuáles son todos los posibles factores que podríamos empezar a trabajar.
Y sí, efectivamente se puede encontrar primero el ángulo C a partir del teorema del seno, ¿no? Entonces, el teorema del seno, listo. ¿Qué otra persona me dice cómo aplicamos entonces el teorema del seno? Lo que dijo el señor Ospina, ¿cómo sería? A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Listo, correcto. Vale, entonces tendríamos ese planteamiento y señorita Juliana, me imagino que fue así. ¿Cómo queda despejado el seno de seno? C igual a por el seno de C sobre el seno de A. A por el seno de C sobre el seno de A. No, perdón, seno de A por el seno de C sobre A. Por C. Sí, señor. Seno de A por C sobre A. ¿Sí? ¿Ah? Efectivamente. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Ok, entonces sí, efectivamente es eso porque teníamos que despejar el seno de C. Teníamos que despejar el seno de C, entonces multiplicamos esto diagonal y dividimos por el que sobra. ¿Sí? Dividimos por el que sobra. Entonces tendríamos seno de A por C dividido en A. Listo. Entonces seno de C, ¿cuánto nos da acá? Entonces seno de A, o sea, seno de 135 por C, que en este caso es 10 sobre A, que es 24. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos dio ese seno de C? Cero coma 238. 0,238. Listo. Y entonces lo que hacemos es aplicar el seno a la menos 1, ¿no? Entonces hacemos de C es igual, entonces seno a la menos 1 o arco seno, de las dos maneras se puede leer, de 0,238. Bien, ¿cuánto les da eso? 13.76. 13.76. Listo. Acabamos de encontrar el ángulo seno. Entonces, como es ángulo, este resultado tiene que estar en grados, ¿vale? Quiero recordarles que, o sea, para mí, las unidades en las que usted exprese una respuesta va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser fundamental. En los talleres pasó que algunas de las personas, por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿se acuerdan? El del robot, de cuánto tiempo se tarda en, no sé qué, en limpiar el piso de cerámica, el robot. Algunos pusieron 138S, y otros colocaron 138 pulgadas. Vean, para mí es muy importante las unidades, ¿sí? Y por ese tipo de cosas, como también les tiene que estar pasando, ¿no? Como también le tiene que estar pasando en química, o como también le tiene que estar pasando en física, las unidades para mí también son muy importantes. Por lo tanto, usted va a tener que colocar la respuesta en contexto. Son metros, son kilómetros, son centímetros, son grados, dependiendo lo que le pidan, ¿vale? Entonces acá definitivamente es un ángulo, por lo tanto son 13,76 grados. Y ya tendríamos la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, esos son los primeros. Sí, sí, señor. Creo que los cálculos están mal. El ángulo da 17.135. Uy, entonces ¿en dónde está Sí, profe, a mí también me está dando otro dato Es decir, distinto. seno S da 0.294. Y eso por multiplicado por seno a la menos 1 sí da 17.3. Hijo de madre, 294 entonces. Sí, profe, yo estaba aquí re preocupada porque me daba distinto. Espérame, entonces revisamos en la calculadora porque... Pues es que estoy confiando en ustedes, ¿no? Pues es el manejo de la calculadora de siempre. Pero si algo entonces me dicen, no, venga, hagámoslo a la calculadora. A ver. Seno de 135 por 10 dividido en 24, ¿no? A ver. Sí, 0.294. Sí, efectivamente entonces aquí cambiaría. Tendríamos que cambiar este pedazo de acá.
Y eso, entonces me dicen que ¿cuánto es? 17 qué? 17.0. 09. 17.09 grados, ok, listo, bien, 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 muchas gracias. Vale, entonces también la idea es ayudarnos entre todos. Y sí, efectivamente, entonces ya tendríamos la solución de ese ejercicio puntualmente. Vean que o sea, digamos que se entiende que los ejercicios eh, eh, puedan ser generales como solucionar todo un triángulo o puedan ser puntuales, que es encontrar una de las variables, o prácticamente que empiezan a meterse con la geometría, con los enunciados en contextos específicos. Entonces empezamos ahí como a subir un poquito el nivel acerca de los ejercicios, ¿vale? Yo tengo por acá, voy a colocar aquí eh, un ejercicio ya con un enunciado para que ustedes por favor lo empiecen a interpretar y me digan qué tendríamos que realizar y todo lo demás, ¿vale? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Ojo que es un enunciado. Un radar detecta en un instante dos aviones uno hacia el norte y el otro hacia el sur de su posición. Con ángulos de elevación de 62 grados y 50 grados respectivamente. Y se sabe, y el radar calcula que la distancia, calcula que la distancia que hay hacia el primer avión es de 2350 metros, mientras que la distancia hacia el segundo avión es de 1830 metros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia real entre los dos aviones? ¿Listo? Y voy a colocar aquí una nota. Los aviones no van a la misma altura. ¿Listo? Los aviones no van a la misma altura. Vale. Entonces tenemos un ejercicio. Este ejercicio es por decirlo así, ¿no? Nivel 2. A ver. Un radar detecta en un instante dos aviones, uno hacia el norte y el otro hacia el sur de su posición. O sea que haga de cuenta que usted es el radar. Entonces el radar está detectando un avión al frente de él y otro avión atrás de él. ¿Sí? Al frente, porque digamos que el norte y el sur son direcciones opuestas. Entonces está detectando uno hacia el frente y el otro hacia el sur. Con ángulos de elevación de 62 grados y 50 grados respectivamente, y el radar calcula que la distancia que hay hacia el primer avión es de 2350 metros,
mientras que la distancia hacia el segundo avión es de 1830 metros. ¿Cuál es la distancia real entre los dos aviones? Entonces, iniciamos con nuestros dibujitos. A ver, ¿cuáles son los puntos importantes que tendríamos que dibujar? Profe, pues Los dos radar. aviones y el radar. El radar. Radar. Ok, pero yo puedo dibujar los dos aviones, el radar en cualquier lado. Profe, una pregunta. Radar en Sí, el señor. centro. Es que como que mientras usted lo estaba escribiendo, yo me lo estoy imaginando. Sí, Y se forman como dos triángulos, ¿no? Uno hacia el norte y el otro hacia el sur. uno hacia el norte y el Con otro hacia el los- sur. Ok, o sea que, y complementándolo con lo que decía tu compañera, el radar en la mitad. ¿Sí? Exacto. Listo, entonces voy a colocar, esto va a hacer un poquito de zoom. Y vamos a generar ese dibujo. Listo, efectivamente, entonces voy a colocar un punto que para nosotros ahí en la mitad va a ser el radar. Listo, el radar. Y pues ese punto no puede estar en el aire, ¿no? El radar debe estar en lo que se conoce como el suelo. Entonces vamos a pasar ese suelo. Listo. Entonces, hay dos aviones. Uno lo está detectando hacia el frente y el otro lo está detectando hacia atrás. ¿Vale? Entonces, digamos que ahí, ¿cuál de los dos usted diría que tiene mayor altura? El de 62 grados. El de 62 grados. Correcto. Ojo porque todo habla de respectivo. O sea que si, por ejemplo, aquí nombraron primero 62 y luego 50, entonces la altura es para el de 62 grados es de 2350 y para el de 50 es de 1830. Eso significa respectivamente, ¿vale? Respectivamente. Entonces efectivamente hay uno que está más alto que el otro. Vamos a colocar por acá uno de los aviones. Pero, profe, Sí, señor, cuénteme. pero no sería, eso no sería la altura porque quedaría en diagonal, la altura no sería de arriba hasta abajo, o sea, derecho, Pues, en diagonal. pues, Sí, profe. pues señor Sabogal, digamos que si el ejercicio dijera altura, claro, pero que yo creo que en ningún lado dice altura. Dice que hay que la distancia que hay hacia el primer avión, o sea, el que detecta y lo detectado están a una distancia de 2350 metros. Y lo que pasa es, la nota dice que los aviones no van a la misma altura. O sea, esto sería redundante si esto fuese en alturas, ¿no? Porque ya se saben que las alturas son distintas. Pero mira que en ningún lado dice que son la altura, o sea que el avión va a una altura de... No. Dice que la distancia entre el radar y el avión es de 2350 metros. ¿Sí? Cuando diga que la altura del avión es de tanto, ahí sí ya tocaría trabajarlo como la distancia perpendicular hacia el suelo. ¿Listo? No, pues solo lo decía porque usted había dicho que esta era la altura, ¿A dónde? el de 2350. Usted en un momentico dijo, No, lo que él dijo era que el 62 grados iba respectivamente con 2350 y que por eso ese era como el que estaba más alto, pero no que esa sea la altura. Ok, sí, listo. Ya entendí cuál era el punto. O sea, a partir de estos dos datos, mira, uno lo detecta a 62 grados con una distancia de 2350. O sea, lo que dijo el señor Ospina era que se estaban generando dos triángulos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, si este es un ángulo de elevación de 62 y tiene una distancia de 2350 al radar, pues es como ver una hipotenusa mucho más larga que la otra hipotenusa que se va a generar. Entonces, como la hipotenusa es mucho más larga que el otro triángulo y el otro triángulo, el ángulo de elevación es más corto, por lo tanto uno puede inferir que este avión va más alto, pero no sabemos en qué altura, ¿sí? No sabemos en qué altura, pero sí se puede inferir. Espérame, ya terminamos el ejercicio, el dibujo y ahí te vas a dar cuenta del asunto y de entender por qué este avión iba más alto. Es una inferencia nomás, no estamos hablando de que 2350 sea la altura, sino es una inferencia a partir de los ángulos. ¿Listo? Entonces, efectivamente aquí tendríamos que generar una línea entre el radar y el primer avión, y ahí es donde uno dice, bueno, entonces el ángulo con el que revisa o divisa ese avión es de 62 grados, ¿no? Es el ángulo de elevación. Y por acá debe haber otro avión. Habíamos dicho que los aviones no van a la misma altura, o sea que o este avión va más alto o este avión va más bajo. Y según lo respectivo, según cuál de los dos, entonces, o sea, el segundo avión lo tendría que colocar más arriba. ¿Ustedes qué dirían?
No, yo diría que más Más abajo. abajo. Más Más abajo, abajo. ¿sí? Entonces son ese tipo de inferencias las que hay que hacer. Hay que colocarlo pues más abajo, hay que colocarlo más abajo, porque mira que la distancia entre el radar y el avión va a ser mucho más corta que la distancia al primer avión, ¿sí? Entonces tendríamos que colocarlo así como de esta manera. Y por obvias razones, ese ángulo que se forma acá tiene que ser mucho más pequeño que este. Pues no mucho, es un poquito, ¿no? O sea, hablamos de 50 grados. Ahí está. Y ahí es donde ubicamos los otros dos datos. Entonces, uno de los datos es que la distancia del radar al primer avión es de 2350, ¿sí? Y la otra distancia es de 1830 metros. La distancia, ¿sí? Hacia el primer avión, la distancia hacia el primer avión y hacia el segundo avión. Podríamos colocar primer avión y segundo avión si quieren. ¿Listo? Ahora revisen la pregunta y díganme qué es lo que están pidiendo. La distancia distancia del primer avión al segundo avión. Distancia. Correcto, entonces ahí tendríamos que pasar nuevamente otra línea. Entonces ahí tendríamos que encontrar la distancia entre los dos aviones. Para nosotros, esa va a ser la incógnita. ¿Listo? Esa va a ser la Profe, incógnita. Sí, señor. para hallar esa distancia también tocaría hallar las alturas de los aviones. Pues hay varias maneras de hacerlo. Hay varias maneras de hacerlo y pues digamos que usted ya tiene una herramienta mucho más potente que las razones trigonométricas y que el teorema de Pitágoras. Yo entiendo que en un momento, por ejemplo, este ejercicio yo lo hubiese puesto cuando estábamos viendo razones trigonométricas, ¿sí? Cuando estábamos viendo razones trigonométricas, usted podría haberse imaginado, es que toca pasar aquí la altura y aquí pasar esta altura. Entonces ahí tenemos dos triángulos rectángulos, entonces con estos dos datos podríamos hallar esta altura y podríamos hallar esta altura, podríamos hallar la diferencia entre las dos alturas y luego encontrar estos dos catetos y completar todo este cateto de acá, y con esta diferencia de esta altura y este cateto de acá podríamos aplicar teorema de Pitágoras para hallar x. Y ¡pum! Salió el ejercicio a partir de razones trigonométricas. Pero des en cuenta que ustedes ahora tienen una herramienta mucho más potente y es la solución de triángulos de cualquier tipo. Y ahí tenemos un triángulo, ¿sí o no? Ahí tenemos un triángulo. ¿Cuál sería la estrategia para poderlo solucionar a partir de las herramientas más potentes que acabamos de ver, que es el teorema del seno y el teorema del coseno? ¿Quién podría decirme una estrategia? Pues sería dividir el triángulo en dos triángulos, que los dos sean rectángulos, ¿no? Que los dos sean rectángulos. Aunque se pueda, diría yo que tú piensas hacer esto, ¿no? Que sean dos triángulos rectángulos, ¿no? O sea, que formen aquí un ángulo de 90. Aunque o sea, ¿cómo decirlo? Se puede hacer, no nos llevaría a ningún lado porque estos datos quedarían por fuera, ¿sí? Nos quedarían por fuera en juego, ¿sí? O sea, este 50 no sabríamos cuánto valdría acá, ni tampoco cuánto valdría acá, porque si te das cuenta, esa línea no es que sea completamente vertical, ¿no? Para que forme el ángulo de 90 acá y para que forme el ángulo de 90 ahí. Entonces digamos que necesitamos encontrar otra estrategia. Es algo mucho más sencillo, créanme. Profe, no se puede hacer que, digamos, sacar el ángulo que falta, digamos, ahí faltarían como 68 grados para que fuera 180 Muy bien. en total. Ahí va, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Entonces, esas son las inferencias que vamos a tener que empezar a realizar. Tenemos un ángulo acá de 50, tenemos un ángulo acá de 62 y tenemos un triángulo. Pues prácticamente que ustedes saben que todo esto se conoce como un ángulo llano, ¿no? Todo esto tiene que sumar 180. Correcto. ¿Y quién habló ahí? Jessica, Jessica. Efectivamente, tocaba encontrar este ángulo. ¿Cuánto te dio? 68. 68. Muy bien, 68. ¿Por qué? Porque 62 más 68, entonces serían 130 más 50, 180. Ahí está. Dígame si eso no es, si eso es verdad. Pues claro, porque todo tiene que sumar 180. Ahí tenemos esa inferencia. Ahora sí creo que es más claro qué tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para hallar x? Pues, profe, supongo que el segundo avión, que es 2A, Sí. y pues, no sé.
No, pero que lo entiendo. Listo, listo, todo bien. Profe, ¿no podríamos empezar, pues, digamos, nombrándolas para que sea más fácil? Sí, sí, como quieras. Los vamos a nombrar. Bueno, entonces vamos a nombrarlo con otro colorcito. A ver, con... bueno, con rojo, pero entonces un poquito más grande. A ver. Entonces, ¿cómo nombramos? Bueno, yo los voy a nombrar y ustedes... bueno, listo, dígame, dígame. Creo Sí, que ya. cuénteme. Tenemos X y tenemos el ángulo que es de X, ¿no? Que es 68. Sí, Pues ahí podríamos utilizar el teorema del coseno, ¿no? sí, Porque tenemos dos lados y el ángulo. Solo faltaría ya X. sí, señor. Sí, efectivamente. A ver, digamos que no quiero echar en saco roto todo lo que ustedes han dicho porque necesito es que ustedes me, me digan sus ideas, ¿sí? Efectivamente podríamos nosotros nombrar los lados, los ángulos y todo lo demás para poder entender qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Sin embargo, en la clase pasada, cuando yo les expliqué teorema del coseno, ¿se acuerdan que yo les dije que se podía aplicar en dos casos? ¿Cuáles eran esos dos casos? Lado, lado, lado y el ángulo, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, correcto. Lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Lado, lado, lado es prácticamente cuando le dan los tres lados, pero es para hallar ángulos, ¿no? Y el segundo caso es lado, ángulo, lado, que es cuando a usted le dan, ojo, vea, cuando a usted le dan dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos dos. ¿De acuerdo? Dos lados y el ángulo que y el ángulo que está en la mitad de ellos dos. ¿Para encontrar qué? Para encontrar directamente el lado que hace falta. ¿No les parece que esto es esto? ¿Sí o no? Vea, le están dando los dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Por lo tanto, como es lado, ángulo, lado, se puede aplicar el teorema del coseno para hallar directamente x. ¿Listo? Para hallar directamente x. Entonces, quiero que ustedes, digamos que realicen ese ejercicio. Realicen ese ejercicio como ustedes lo quieran plantear. Si quieren llamar a cada punto una letra entre A, B y C, o si quieren plantearlo directamente con X, como quieran. ¿Listo? Y mañana revisamos cuánto les dio ese ejercicio. ¿Vale? Entonces, para que no se les va a olvidar, cuando usted puede aplicar el teorema del coseno. ¿Cuándo puede aplicar el teorema del coseno? Cuando le dan o los tres lados o el lado, ángulo, lado. O sea, por ejemplo, acá tendríamos 2350, aquí tendríamos 1830 y aquí tendríamos el ángulo de 68. Y usted puede aplicar directamente el teorema del coseno para hallar este valor, ¿sí? Para hallar directamente ese valor. Y ya, creería yo que ya estaría solucionado a partir de aplicar el teorema del coseno. Yo sé que empieza ahí como a revolverse todo lo que usted ya ha aprendido de las razones trigonométricas, de dividir los triángulos en dos, de sacar las alturas, de hacer la suma de catetos y todo lo demás, porque como yo les expliqué también se podía sacar. O sea, este ejercicio se puede sacar a punta de teoremas de razones trigonométricas y de teorema de Pitágoras. Efectivamente se puede sacar con solo eso. Pero como ya tenemos una herramienta más óptima, que es el teorema del coseno, diría yo que la sugerencia es desarrollarlo por ese lado, ¿sí? Desarrollarlo por ese lado y nos vamos a dar cuenta que la solución es mucho más corta que razones trigonométricas y todo lo demás. Como lo que nos había comentado el señor Raigoso, ¿no? Que nos había dicho, no, profe, pero es que no se puede solucionar por teorema del coseno. Sí, claro, sí, señor, se puede solucionar por el teorema del coseno. Lo que pasa es que no se los había explicado, ¿no? Por eso es que íbamos ahí como de manera paulatina. Y ya. ¿Alguien de pronto ya le dio X? No, estamos atentos a que alguien lo haga más. Bueno, está bien. Entonces mañana revisamos ese ejercicio y empezamos a hacer otros problemas más. Bueno, Ya, yo sí, profe, ¿quién? ya me dio. ¿Quién? Alfonso. Señor Alfonso, ¿cuánto le dio X? O sea, el lado así. Ah, pues yo lo... Ah, tú lo nombraste. Sí, me ¿cuánto te dio ese lado que te faltó? ¿Cuánto, perdón? 2376.84. Listo. Si mañana lo revisamos y da esto, voy a dejar eso en el tablero. Si nos da eso, ahí tiene sus 2 punticos de participación. Vale, muchísimas gracias. Chicos, nos vemos ahorita en geometría. Juicio.
Luego, profe. Hasta luego, ya nos vemos. Ah, profe. Chao. Gracias, profe. A ustedes.